Bueno, listo. Entonces, lo último que vimos la clase pasada fue lo último que vimos fue los elementos bloque y los elementos en línea, ¿cierto? ¿Y se acuerdan de eso? ¿Repites la pregunta, profe? Lo último que vimos fue los elementos bloque versus los elementos en línea. ¿Que se acuerdan de eso? Tú nos explicaste que los elementos en línea, a pesar de ser, puede ser un texto muy chiquito, van a ocupar todo el renglón. Esos son los elementos en bloque. En bloque. O sea, según entiendo la diferencia, así como explicó Bermeo, pues los elementos en bloque van a, por más que sea, digamos, una palabra o dos, va a ocupar toda la línea, todo el espacio. En cambio, los elementos en línea pueden ir seguidos unos de otros. Bueno, ahí... Pero los elementos en bloque también son como los que, ¿cómo se dice? Los que tienen como toda la estructura de la página. Los en línea son los que son como, no sé, una palabra de todo ese elemento. Exacto. O sea, las dos cosas son ciertas. Digamos que los elementos en bloque van a ocupar todo el ancho sin importar lo que midan. No van a dejar que nadie se les saque al lado. Siempre van a estar como uno abajo del otro. Y los elementos en línea se van a ubicar uno al lado del otro. Entonces, uno podría pensar que va a utilizar los elementos en línea para hacer diagramaciones donde tiene como columnas, donde hay cosas una al lado de la otra. Pero no es cierto. O sea, este comportamiento de los elementos en bloque simplemente es su comportamiento por defecto. Pero no quiere decir que vamos a utilizar los elementos en línea para crear columnas ni nada de esto. Los elementos en línea únicamente los debemos usar para dar formato dentro de un texto. No sé si se acuerdan que los elementos en línea son los que tienen que ver como con formato dentro de textos. Por acá, en la siguiente parte de la lectura, estaba esta lista. Entonces que tenía, por ejemplo, un A es un enlace dentro de un texto. ¿Cierto? ¿Saben qué significa la A? ¿O por qué es una A? No, profe. Un ancla, algo así como, ¿no? ¿Ancla? Ajá, ancla. En inglés pues sería anchor. Un ancla a Anchor. otro sitio. Ya, pero lo que conocemos como un enlace, pues un link. Un M es de énfasis y lo que hace visualmente es poner la palabra en itálica. Strong, pues es una palabra importante dentro del texto, lo que hace visualmente es ponerla en negrilla. Un short quote, que es como cuando uno quiere decir que algo fue dicho por alguien más, pues una cita. Esta cita va dentro del texto también, es como que yo estoy diciendo algo y ahí mismo dentro del texto, en línea pues con las otras palabras, yo digo que esto es una cita, una abreviación. ¿Sí? Todos estos elementos en línea tienen sentido dentro del texto. No como elementos pues, de diagramación por ahí. Entonces, así queramos hacer columnas o elementos que estén uno del lado de otro, igual vamos a seguir usando elementos en bloque. ¿Ya? Siempre para diagramar, para hacer toda la estructura, vamos a usar únicamente elementos en bloque. ¿Vale? Entonces, eso de que pues sean, que ocupen todo el espacio y no dejen hacerse nadie al lado, únicamente su comportamiento por defecto, pero eso lo podemos modificar luego con CSS para ubicarnos como sea que queramos. ¿Vale? Listo, profe. Yo tengo una preguntita. En el caso, pues, de que ya se manejen clases en el CS y en este tema HTML, ¿se sigue usando elementos en línea? Porque, pues, ya se manejan los estilos por CSS, ¿no?
Los elementos en línea, o sea, me imagino que te referís a que si puedo hacer por CSS que algo sea negrilla, ¿para qué usaría el strong, por ejemplo? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Los elementos en línea, yo los debo usar por su significado, no por cómo se ven. No sé, creo que ahí dentro de la lectura ya estaba la parte de semantics. Si vieron esa parte, ¿no? Uy, ¿cuál era? Entonces, yo no debo usar, por ejemplo, strong porque haga que el texto se vea en negrilla. Yo lo debo usar porque quiero ponerle el significado a esa partecita del texto que es más fuerte, más importante que lo que tiene alrededor. ¿Ya? Entonces, así usemos CSS. O sea, luego podríamos hacer que los strong, aparte de que se vean con negrilla, se vean un poquito más grandes, algo así. Pero lo importante es indicar qué es más importante. Ah, profe, disculpe, ¿no había otro línea de código que era como B o bold? ¿Y cuál es la diferencia entre ese y strong? La diferencia es semántica. O sea, no hay ninguna diferencia ni de cómo se comportan. O sea, hacen lo mismo que simplemente verse en negrilla. Entonces, la única diferencia es semántica. A ver, más bien, ¿leyeron esa parte de semantics? Sí, profe. ¿Qué entendieron allí? No, pues lo que estás diciendo, que las etiquetas en casi la mayoría, bueno, no es en todos, en la mayoría de elementos de HTML funcionan por semántica, que en realidad a nivel gráfico funciona no hay ninguna diferencia, sino que le ayudan al navegador a saber qué es cada cosa y que ya la parte, digamos, de gráfica ya es el tema es con CSS. Yo me imagino que también el sentido es para luego poder facilitar como poder poner atributos o clases y ya mencionar desde CSS para que no tenga que hacerlo por cada elemento, digamos como si estuviera utilizando un ID. Es como que eso sería una buena razón para usar siempre etiquetas y no poner el texto simplemente en un div para poder ser más específico, quizás. O más bien es una pregunta, más que una afirmación. Iba a preguntarte qué tan necesario es poner todo o tan conveniente es poner todo en un P, porque digamos a veces yo he hecho cosas y si necesito un texto, ya de plano lo pongo en un div para ahorrarme tiempo. Bueno, eso nunca debería pasar. Los divs son elementos, primero, genéricos. O sea, deberían ser como utilizados solo cuando no tengo ninguna otra etiqueta que represente mejor lo que quiero. Y nunca deberían contener directamente texto. O sea, solo deberíamos usar las etiquetas que son para texto, pues para poner texto. Y lo otro que decías de hacerlo más específico, pues sí, o sea, necesitamos hacerlo más específico, pero no para CSS, porque al final lo único que vamos a usar en CSS son clases. O sea, así yo utilice una etiqueta semántica muy específica para lo que yo quiero, igual hay que poner una clase. Así sea esa etiqueta o un div o lo que sea. La semántica le ayuda al navegador, digamos, a saber qué cosas son más importantes o qué representa cada cosa. Pero realmente esa no es la mayor importancia. No, la mayor importancia es que nos ayudan a nosotros como programadores a entender qué es lo que está pasando en el código. El código HTML se puede volver muy extenso, ¿ya? Y termina siendo, por ejemplo, toda esta página. Cuando ustedes tienen una página y quieran ver el código fuente, pueden darle control U. Les abre pues como otra pestañita con el código fuente, el HTML. Puede ser bastante extenso. Y miren que aquí, por ejemplo, hay una cantidad de divs. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo como los mismos elementos que se repiten y se repiten,
se vuelve más difícil luego, por ejemplo, saber esto, cuál de estos de acá está cerrando. Entonces, que si yo tengo secciones, artículos y etiquetas diferentes, pues se vuelve como un poquito más fácil encontrar qué es lo que está pasando. Además, yo debería usar las etiquetas por lo que significan. O sea, yo debería usar la etiqueta section cuando quiera separar secciones dentro de mi página, por ejemplo. La etiqueta artículo cuando quiera definir algo que se parece a un artículo. ¿Ya? Mientras que si pongo pues solo divs, me voy a perder más fácilmente en un código que facilito pues se vuelve inmanejable. Profe, pero entonces los div exactamente para qué es, como para separar secciones en el código, no tanto como en la página, sino más en el código, o cuál es la función. ¿Cómo decía en la página versus el código? O sea, dices que secciones es más que todo como para separar pues ciertas, para la redundancia, secciones de la Ajá. página, pero el div, ¿para qué es exactamente? Profe, ¿puedo pues medio contestarla? Sí, sí, dale, dale. Es que más adelante nos vamos a encontrar con situaciones en las que, digamos, necesitamos dividir la página a 2 columnas o a 3 columnas en tantos de los ejemplos que vamos a tener. Y eso es a lo que se refiere el profesor. Existen etiquetas para texto que las vamos a utilizar para texto, para imágenes, para videos, para lo que sea, ¿cierto? Lo único que vamos a hacer es que, digamos, si necesitamos 3 bloques de texto, pues no vamos a colocar como 3 etiquetas de texto, sino que vamos a colocar 3 divs y dentro de esta 3 etiquetas de texto para poder dividirlas de la forma correcta. Sí, pero igual no, porque utilizo un div y no un section, por ejemplo. Pues pues lo que yo entiendo es que el div pues es un elemento genérico, ¿no? Entonces solamente se va a usar en el caso tal de que pues las etiquetas que ya están dotadas como un significado y como preestablecidas no logran describir el contenido que vamos a poner en esa sección, pues como en ese pedazo. Pues. Me perdí, ¿puedes repetir el último parte? Pero, dale Alejandro, repítelo. No, o sea, digo que el div se debe usar únicamente en el momento en el que las etiquetas que ya están, o sea, que ya existen, pues, no, como que no logran describir el contenido que yo voy a tener ahí. Sí, pero entonces, profe, pero entonces, ¿qué contenido no, o qué etiquetas no existen para cierto contenido que no especifica como su función? ¿Qué etiquetas no existen? No, pues esta pregunta está muy difícil, pero simplemente nos vamos a encontrar un momento. Por ejemplo, a ver, empecemos digamos, a describir esta parte de acá. Lo que pasa es que no hemos visto muchas etiquetas, pero saltémonos un momentico acá a Semantics y miremos esto. Acá hay una lista. Ajá, estas son, digamos que suficientes. Hay 1.000.000 de etiquetas, pero no las tienen que aprender para nada. Por ejemplo, con estas y revisar, pues, por acá esta lista, como que es suficiente. Entonces, digamos que tenemos estas de acá. Header me ayuda a describir algo que es un encabezado de alguna cosa. Footer, por ejemplo, me ayuda a describir un pie de página de alguna cosa. Aquí es importante entender que header y footer y todas las etiquetas realmente son contextuales. O sea, el header me ayuda a describir, por ejemplo, el encabezado de la página, donde usualmente yo pongo mi navegación y el logo y esto. Sí, pero no es el único sitio en el que yo podría usar un header. Por ejemplo, esta partecita de acá que tiene el HTML y también tiene una navegación, también es el header contextual de este elemento pues, blanco que tiene el contenido. ¿Ya? O si yo estoy acá, por ejemplo, en esta tabla, las tablas tienen una estructura diferente, pero yo podría decir que esto también es un header de esta tabla. ¿Sí me entienden? Cuando me refiero a que es contextual. Lo mismo estos dos botones. Estos dos botones podrían ser el footer de toda esta sección blanca, pero también esta sección grisecita de por acá es el footer de toda mi página.
Sí, tiene sentido esa parte. Profe, y entonces en ese contexto, la sección blanca, ¿eso vendría siendo un artículo? La sección blanca podría ser un artículo. Ajá. Hay otra etiqueta que se llama, a ver, ¿dónde está? Hay otra que se llama main, que se utiliza para describir el contenido principal de la página. Entonces, por ejemplo, esa podría ser un main, porque es el contenido principal, toda esta parte blanca. ¿Ya? Si fuera el main, entonces, por ejemplo, esa parte que está negra no, más arriba, no, dentro del contenido principal. Ahí, esa parte negra vendría siendo una sección, supongo, o un artículo. Podrían ser secciones, sí. Ya lo miramos, pero entonces simplemente demos una repasada a esta lista para, digamos, tener como en la mente pues, las etiquetas posibles y ya lo vamos a intentar separar. Entonces, bueno, ese es el header, los H1, H2, H3 significan como heading, ¿cierto? O sea, títulos. El título 1 es el título principal, título 2 es un título secundario y así se van hasta el 6. Uno usualmente no utiliza del 4 hacia abajo, solamente los 3 o 4 primeros. El nav pues describe una navegación. Si yo tengo enlaces o algo que es como un grupo de navegación, debería estar dentro de un nav. Un artículo representa un elemento que es como autocontenido. O sea, no necesariamente un artículo como un artículo de texto, de revista, pues algo así, sino un elemento que en sí mismo tiene como todo lo necesario para ser independiente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hay elementos que si yo los cojo de donde están y los pongo en otro sitio, pierden como significado. Por ejemplo, esto de acá, ¿sí ven que dice adds via carbon? Si yo cogiera esto, lo pusiera flotando por acá arriba o en algún otro lado, pierde significado, ¿cierto? O sea, ¿a qué se está refiriendo adds via carbon? ¿Me entienden? Que si yo lo pusiera por ahí. Entonces no es un artículo, no es un elemento autocontenido. Mientras que todo el elemento blanquito, yo lo puedo poner donde sea y va a seguir teniendo sentido porque tiene la imagen y el texto y esto. ¿Sí me entienden esa parte? No, yo la verdad no me perdí. Bueno, cualquier elemento que ustedes puedan coger y poner, desplazar a otro sitio y siga teniendo sentido, podría representar un artículo, un elemento como autocontenido. ¿No? Eso, no se preocupen, lo vamos a seguir viendo pues como esa diferencia que siempre es un poquito confuso. ¿Vale? Pero entonces, el artículo usualmente por dentro tiene más que solo texto, usualmente tiene como todo un contenido relacionado. Por ejemplo, aquí hay una imagen y un texto y un enlace y todo está relacionado. ¿Ya? Usualmente así son los artículos. Una sección pues divide un algo, un contexto en varias secciones. Entonces, por ejemplo, los artículos pueden tener secciones adentro. O al revés también, yo puedo tener diferentes secciones de mi página y en cada sección un artículo diferente. ¿Ya? Entonces, simplemente, usualmente las secciones tienen otras secciones al lado. Profe, todos los elementos en bloque de estructura tienen las mismas características, o sea, yo les ocupan toda la pantalla, con todos puedo representar el mismo cuadrado. O sea, todos estos elementos son en bloque. Y todos los elementos en bloque se ven exactamente igual, se comportan igual. Ya luego depende de nosotros en CSS cómo los cambiamos. Pero, o sea, que digamos, una conclusión podría ser que todo esto es más para el humano que para el computador. Exactamente, es para el humano. Al computador no le interesa si eso es un header o un div. Si todos son divs, el navegador lo va a representar de la misma forma para los programadores. Claro que si hay una instancia en la que es importante para los computadores y es para tratar de entender qué cosas son más importantes,
Por ejemplo, una página con mejor semántica, en teoría, va a estar mejor posicionada en algo como Google, por ejemplo. Porque va a poder, su robotcito, pues, que va por ahí indexando las páginas, va a poder entenderlo mejor y sacar como la información más organizada. O también los programas que ayudan a leer, por ejemplo, a personas que tienen como dificultades en la visión. Los screen readers, pues más fácilmente pueden entender una página que esté con mejor semántica que una página en la que todo parece ser lo mismo. ¿Vale? Pero por eso les decía que la razón principal es para que nosotros como programadores lo podamos entender. Bueno, digamos que tenemos esta lista de etiquetas. Entonces ahora sí intentemos separar esto. ¿Qué se imaginan que podría tener esto? ¿Cómo lo podríamos separar? ¿Toda la página, profe? Sí. Yo creo que está el Marksheet y las redes y eso puede ser un header. O sea que podríamos decir como que todo esto, ahí ven ese rectángulo. Y lo de abajo, pues, todo otro Sí, header. pero dentro de ese también hay otras organizaciones. ¿Cómo que? Por ejemplo, el logo de GitHub y de Twitter están dentro de un mismo contenedor. Y también al lado de Twitter y el like también están dentro del mismo contenedor. Sí, seguramente sí. Esto está así. Incluso los dos de al lado también, porque me parece que son dos elementos separados. ¿Estos ya serían divs? Probablemente, o... Puede ser que aquí ya nos toque usar divs, pero entonces primero, o sea, lo que hay que pensar primero es, ¿hay alguna otra etiqueta que me permita tener esos elementos? ¿No? Pues no, porque no sería ni siquiera navigation bar porque pues no estamos navegando. Pues, profe, no sé si hay alguno como especial para agrupar imágenes, como hay como 100, pero digamos que siempre se usan los mismos. Pues que yo conozca, no. Entonces, bueno, y ven que todas las etiquetas significan algo, ¿no? El div significa división. Entonces, miren que no especifica qué tipo de división es, simplemente es una división genérica. Entonces, de pronto este es un caso en el que ya no encontramos una mejor y pues nos toca usar div. ¿Vale? Podría ser. Entonces quiere decir ahí que ese header tiene 3 div, uno al lado del otro. Sí. Podría ser. Esta parte de la semántica es una herramienta. O sea, no. Ustedes deben usarla para que les ayude, pero no para que les vuelva más complicado. ¿A qué me refiero? O sea, si no encontraron una etiqueta en una búsqueda pues superficial, pues tampoco quiere decir que entonces hay que gastarse 2 horas leyendo la lista de etiquetas hasta encontrar pues la que... No, tampoco es necesario. ¿Vale? A veces pues uno le toca recurrir al div o a otras etiquetas como más genéricas. Bueno, ¿cómo seguimos acá? Luego estaría el título, pues que también tiene arriba el otro texto. ¿Pero eso estaría, profe, estaría dentro de otro header o dentro de un div o ya separados? Como H1 y H... Digamos que cualquiera de las formas estaría bien. Yo no vería mucha razón para agruparlos. Podría ser simplemente como que este ya sea, por decir algo, un H2 y el de abajo, pues, un H1. Ya. ¿Sí? Digamos en semantics hay un, y en min hay un strong. Ajá. En los títulos. Ah, claro. Ajá, esa es una buena. Entonces yo, digamos que pongo el H1 y el H2, pero dentro de ese texto hay unas
unas palabras que son más fuertes que lo que tienen al lado. Entonces, por ejemplo, claro, meaning y semantics serían strongs. Profe, Miren que ahí el strong está haciendo que sea en negrilla, pero aparte, no sé si lo alcanzan a ver, también le está colocando una sombra. Ah, mentira, no, todas tienen sombra. profe, las redes de arriba del header no serían como un link. Ajá. Realmente, yo creo que todo lo que está arriba son links. Sí, porque este de Marksheet es un link a la página principal. Las dos de arriba, o sea, el GitHub y el Twitter son links también. Y yo me imagino que esto de acá, del tweet y el like, también son links. Creo, pues. Vale. Y esto me lleva a otro sitio. Y pues en teoría, aparte de links, también pues, imágenes, ¿no? Ajá. Porque las imágenes también son de bloque, ¿cierto? No, las imágenes son en línea. Ah. Sí, es un poquito contraintuitivo y es porque... me pasó. De acuerdo en que les hablaba que es importante entender como el contexto de dónde viene todo esto. Y la primera... O sea, es como la primera página web que existió hace como 30 años, no me acuerdo bien. Recuerden lo que significa el HTML, que es Hypertext Markup Language. La parte importante es ese hypertext. O sea, hipertexto, texto que está vinculado a otros textos. Entonces, la primera como razón de ser de esto es tener unos documentos, probablemente científicos, donde yo tengo unos enlaces que me vinculan de un texto al otro. Pero básicamente esto era la web en el inicio. ¿Ya? También tienen que recordar que, pues no sé si a ustedes les tocó por allá el módem de cablecito de teléfono. ¿O no les tocó eso? ¿Podría ser más específico? O... ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes entraron a internet? ¿Se acuerdan? Como a los 6. También re chiquito. Y les sonaba, cuando se conectaba, les sonaba ese... Sí, ese Era entrando a la Matrix. Ajá. Hay que entender como todo ese contexto para entender por qué a veces el HTML tiene como cosas extrañas por ahí. Y es que eso nació por esto, pues por tener solamente texto hipervinculado. Y por ejemplo, las imágenes son en línea porque usualmente en este tipo de artículos las imágenes están metidas dentro del texto. ¿Sí? Como cuando uno pone una imagen en Word y el texto simplemente lo rodea. Es por eso que las imágenes son en línea, porque vienen de ese contexto de artículos. Profe, o sea que antes el HTML se usaba como un lugar donde poner varios links, como que encontrar links en un mismo sitio. Sí, todavía, realmente si ustedes se ponen Pero a pues más pensar, organizado, ajá. claro, más organizado, con muchos otros recursos gráficos, con muchas otras cosas, pero al final realmente uno lo que está haciendo casi que siempre es navegando de un sitio a otro. Lo único que ha cambiado es como esa experiencia del humano, como Lo decía único. Nicolás. Sí, pero entonces, por esta razón nos vamos a encontrar con que en el HTML hay como mucha, como lastre de ese pasado, pues, oscuro. ¿Vale? Pues mira que en HCI estábamos viendo una cosa que se llamaba Memex, que era como un escritorio para organizar documentos, y me parece literal prácticamente lo que están haciendo acá, porque pues si uno se baja y digamos le da clic en host, en una palabra que ya esté repetida, te lleva justo a ese lado, como si estuvieras buscando como en un diccionario. No sé, simplemente como me parece como curioso.
¿Cómo se llama? ¿Memex? Ajá, si quieres poner en Google Memex. ¿Así? Ajá, y sí es. Y entonces, eso fue como en 1945. Y pues es como donde nace la inspiración de todo esta vaina de la indexación de Internet. Ah, pero es algo físico. Sí, es algo físico. Ajá. Sí, no tenía. Bueno, vamos. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque las imágenes eran inline. Ah, sí, porque la imagen es horrible. Sí, es por eso, aunque usualmente para nosotros seguramente no, pues las vamos a cambiar para que deje de ser inline. Pero bueno, sigamos acá entonces, ¿qué más habría? Antes de que sigamos, miren que acá pasó algo interesante cuando aparece esto. No sé qué opinan de este elemento de acá arriba. Sería otro header. ¿Se pueden tener dos? Sí, se puede tener todos los que quieran. ¿Ese no sería un article? ¿O los articles no pueden invadir o cambiar el espacio así del, ¿cómo se dice? De navegación. Sí. Profe, pero todo eso no es como un link, entonces no sería como un anchor. También, miren que todo es un link. Eso es importante. Yo le puedo dar clic desde por acá y me va a llevar a otro sitio. Sí, también. Pero lo que quiero que veamos de interesante también es que miren que todo el resto del contenido, o al menos este que estamos viendo en este momento en pantalla, miren que es como si fuera una columna aquí. ¿Sí ven? Pero este no. Este de acá arriba, el violeta, pues no. ¿Ahí qué? Pues, profe, eso no es más como porque los otros están limitados por un CSS para no ocupar como que todo el ancho. Ajá. Pero Pero pues entonces, aquí es importante como que de una vez vamos como aprendiendo como las buenas prácticas, las cosas que son mejores de hacer. Y es que si yo tengo este elemento rojo y los azules y esto de acá abajo que todavía no lo hemos organizado, pero si todos esos elementos comparten esa diagramación, eso que estás diciendo, pues como con CSS que quedan en el centro y tienen un ancho específico, mejor que poner el ancho y el margen a cada uno para que queden ahí, es hacer un solo elemento padre, a ese ponerle ese estilo, y que los de adentro simplemente ocupen todo el ancho del elemento padre. O sea, sería importante hacer este elemento azul clarito. profe, ahí sí div o hay una etiqueta mejor como para todo lo el contenido, pues, digamos. En este momento solo estamos viendo esta partecita. Pero miren que si nos vamos acá más abajo, por ejemplo, toda esta parte como beige, como este amarillito claro que dice learn, miren que esto no está contenido allá. ¿Cómo sé que no está contenido? Porque miren que lo sobrepaso en el ancho. Y el footer tampoco. Pues bueno, obviamente igual el footer es footer, pero podríamos decir que todo esto podría ser una sección muy grande dentro de la página. El azul clarito, y este podría ser simplemente otra sección. Profe, pero digamos, todo eso de arriba, o sea, todo lo que está como limitado, podría ser un artículo también. También podría ser un artículo, o podría ser el main del que hablábamos. O sea, ahí no hay como ninguno. Usualmente no hay una respuesta incorrecta. ¿Vale? No vamos pues como a discutir, no, cuál será la correcta ni nada por el estilo. Casi que cualquiera que se imaginen, usualmente va a estar bien. ¿Vale? Lo importante es que le den como una pensadita y no pongan solo divs, como lo más importante. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tiene sentido?
Señor. Sí, señor. Y acá, entonces, ¿qué decir? Es lo importante, que estamos separando, pues, como donde hay limitantes. Y si hay un elemento, pues, que la sobrepasa, seguramente va por fuera. O sea, este elemento violeta, pues, no va dentro, no está contenido dentro de esto, dentro del azul. Lo mismo que este de acá abajo, que ya lo sobrepasa, pues, seguramente no está contenido dentro de este elemento principal blanco. ¿Vale? Bueno, acá abajo, ¿cómo podríamos subir? Pues, digamos que... Uy, ¿qué le pasó? Uy, en un momento que... ¿Qué estamos? Digamos que este elemento azul claro lo vamos a poner como el main. ¿Sí? ¿Se acuerdan que por acá hablamos que hay una etiqueta main que representa el contenido principal? Entonces digamos que el azul clarito va a ser un main. Full a contrario. ¿Sí? Ahora, ¿cómo seguimos entonces? Pues en ese caso yo, por ejemplo, pondría una nueva sección o un artículo. No, un artículo mejor. Y usted dijo que se puede tener dos headers, entonces comenzar con otro nuevo header. Ajá, entonces digamos que en todo este de acá abajo. Bueno, pero ese header también estaría, digamos, o digamos que lo asocio. Ah, ok, eso. ¿De qué vas a seleccionar como solo la parte que está como en beige? Pero no, sí, es como todo. Ese sería como el artículo que dice Cristian. Ah, ok, entonces sería un artículo, digamos, dentro otro header para la parte que tiene el 5 HTML. Exacto, entonces adentro del artículo, pues el artículo tiene como su propio header. ¿Ya? ¿Sí? Sí, pero bien. Bueno, y ahí adentro, pues ya podemos, por ejemplo, empezar a poner simplemente P. Aquí seguramente algo así como un H3 y otro P, y ahí ya simplemente vamos ya estructurando el texto. Profe, ¿y las líneas no tendrían, o sea, en el header que pusimos ahorita tiene unas flechas, ¿no nos llevarán, no serán como links también? Sí. Sí, estos son links a las páginas, a la siguiente y a la anterior. Este de acá no es un link, y este de acá creo que me lleva al menú. ¿O qué es? Ah, bueno, me abre como este menú. ¿Eso ahí qué sería? ¿También un link? Seguramente sí. Estos de acá son links. Este de acá puede ser un botón. Es un modal, ¿no? ¿Cómo? Que pues ahí pues nos estaría como activando como un modal. Sí, esto para activar este modal ya tocaría como usar JavaScript. Sí, sí. Entonces sí, puede ser una o un botón. Entonces sí, digamos que obviamente todo esto pues también tendría que estar separado. O sea, el botoncito, este de acá, este grupo y pues los dos botoncitos. ¿Listo? Obviamente pues ya con CSS vamos a ver como los estilos o las propiedades, ¿verdad?, que me van a servir para pues organizar esto bien, para ponerlo en el centro, para que el texto también quede centrado, para poner los colores, las sombras y todo eso. ¿Vale? Este es como el primer
lo primero que tienen que hacer siempre cuando vayan a diagramar algo, ¿no? Como tratar de dividirlo en estos contenedores. Y este es como el análisis inicial que tienen que hacer siempre. ¿Vale? Ya. Voy a tomar un screen para esto. Bueno, sí, tiene sentido más o menos hasta allí, como esa parte, el uso de las etiquetas. Sí, profe. Pues en mi caso sí. De todas formas, obviamente Sí, es algo que vamos a seguir hablando. pero, profe, otra vez, disculpe si no la escuché bien. ¿Por qué no podemos por qué usar articles en vez de divs? O debería, digamos, como combinarlos. Sí, combinarlos. Siempre div debe ser como la última opción, cuando no encontré una etiqueta que represente mejor lo que tengo. ¿Y por qué? Por ayudarme pues como a entender, o sea, ayudarnos a nosotros mismos como programadores a entender mejor el código que estamos escribiendo. Que seguramente lo Profe, vamos a leer unas semanas después y ya se va a volver complicado. profe, ¿la cantidad de divs en un código puede definir la calidad? Sí, podría ser, más o menos. Cantidad de divs, pues. Más bien el no uso de otras cosas. Porque, de nuevo, a veces nos toca usar divs. Y si la página es muy compleja, si es muy extensa, pues seguro nos vamos a ver obligados. Entonces yo diría que más que la cantidad, el no uso de otras cosas. Profe, mira que estaba de hecho, me metí a la inspeccionar elementos, creo que se llama la cosa ahí de esta página, y hay un montón de div. De hecho, pensé que podría verlo, pues las cosas como que me las separaba, pensé que eran como, no sé, por section o algo así, pero todos lo separan por div, y dentro del div ya está, por ejemplo, no sé, el main, pues ya como las otras formas, pero div hay muchos. Sí, pues igual, o sea, no, al final, pues lo pueden hacer también como quieran. Miren que incluso ellos no están haciendo lo que yo les decía de separar todo el elemento central, sino que básicamente dentro de cada elemento tienen lo que lo pone en el centro. Pero miren que aquí, por ejemplo, este es un header. Tienen un div que es como seguramente el grupo de todo. Adentro está el header. Luego tienen un main, que es como esto de aquí hacia abajo. Esto es una sección. Esto es un div. Y acá adentro... Sí, miren que acá adentro sí tienen un artículo. Arriba tienen un nav, o sea, aquí no usaron un header, sino un nav. Y abajo tienen otro nav, que es estos dos botones de acá. Entonces, pues de nuevo, no es que haya como una gran respuesta correcta. Lo importante es como intentar usar las etiquetas semánticas, ¿ya? Entonces sí, seguramente hay bastantes divs por ahí, pero no es lo único que hay, de que si hay una separación, pues o un uso de otras etiquetas. Profe, una pregunta, pero digamos en la industria, digamos que la gente sí se respeta eso o al final, y digamos que se valora como buen código, por así decirlo, buena práctica, o al final cada quien hace lo que quiere. No, sí, sí se valora. O sea, ambos, de todas formas también cada quien verá, pero
pero digamos si ustedes están trabajando en una empresa, pues básicamente es la empresa, pues, o quien sea que es el líder técnico, pues el que define qué tan estricto es con eso. Pero sí, sí es importante. Lo que pasa es que cuando uno, o sea, nosotros obviamente estamos empezando por lo más básico, por el HTML, puro, pero dependiendo pues en lo que uno esté trabajando, uno deja de escribir HTML directamente. Bueno, luego hablamos más de eso, pero en resumen sí, sí es importante de todas formas. ¿Listo? Bueno, por acá me perdí. Ahora es que nos habíamos saltado de jerarquía. Entonces, jerarquía pues simplemente nos cuenta que es bien importante que los elementos van uno dentro de otro, ¿cierto? Ya están anidados. Aquí que es importante, siempre tengan en cuenta una buena indentación. Miren que esta indentación, por ejemplo, aquí está mal. Y, o sea, este div, no sé por qué razón está por allá tirado hacia la izquierda. Entonces, al estar por allá, se vuelve difícil saber dentro de qué está. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, estos dos que están en el mismo nivel, pues es fácil saber que están en el mismo nivel. O sea, no hay uno dentro de otro, porque miren que este div, este de acá arriba, se cerró acá inmediatamente. ¿Ya? Y este de acá, pues está en el mismo nivel que es. Esta sección está dentro de este div. Este es el que rompe ahí la buena indentación, entonces no sabemos fácilmente que está dentro de esta sección. Ya, o sea, nos toca venir acá y ver que realmente esta sección se cerró, no pasó algo raro por ahí. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿A qué me refiero con indentación, cierto? Sí, pero... Entonces, Profe. cuando me pidan ayuda, por ejemplo, pues como para alguna cosa de la clase, lo primero que les voy a decir es que pues si no está bien indentado, pues no hay. Fácil ignorar. ¿Vale? Entonces siempre, sí, ese va a ser siempre como el primer filtro. Si no lo han intentado bien, pues todavía no les puedo ayudar. ¿Vale? Como para obligarlos a que estén ahí siempre intentando bien las cosas. Profe, ¿cuál es el comando para organizar el código? Con Control-Shift-P. ¿P? No, un momentito. Control-Shift-P es para acceder a la paleta de comandos. Digamos que yo tengo por acá. Digamos que yo tengo esto por acá mal intentado, ¿cierto? Con Control-Shift-P o Command-Shift-P abren esta ventanita de acá. Y en esta ventanita pueden buscar todos los comandos. O sea, yo usualmente no me aprendo como los shortcuts de cada comando, sino que simplemente le doy Control-Shift-P y vengo acá y busco. Entonces, Control-Shift-P y buscan format. Ahí está, format document. Ya se pone el nuevo. ¿Vale? Entonces, Control-Shift-P es para abrir la paleta de comandos y ahí ya buscan. ¿Listo? Y callamos 8. Lo vamos a ir con Sí, por recomendar, digamos, ahorita que apenas estamos como arrancando, utilizar esas extensiones de Visual que son para escribir código HTML más rápido, o mejor hacerlo así a pie por ahora. ¿Qué extensiones? Hay una que se llama Zencoding, creo que es como que uno escribe, bueno, como las señales para el hijo y que yo no sé qué, y cuántos contenedores necesita y cosas así. No, pues ustedes verán. Eso ya está en Emmet, ¿no? Pero no creo. O sea, para que apenas estamos como aprendiendo las bases. Ni idea.
Sí, igual ya trae, supongo que te referís como a, uno le dice como esto, que tiene esto. Pero pues eso es, a mí no me parece tan útil realmente. O sea, es mejor hacer las cosas bien, porque si no, la utilidad simplemente te está ayudando a hacer las cosas mal, pero más rápido. Entonces, pues, ¿para qué? Bueno. En un momento me he olvidado conectarme con el cable. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, acá creo que no hay pues nada más interesante, simplemente entender como esta parte de la indexación y lo que habíamos hablado el otro día, que obviamente siempre que uno abre una etiqueta, pues hay que acordarse de cerrarla y pues hay que cerrarla primero que otra. O sea, por ejemplo, esto de acá está inválido porque abrió el P, luego abrió un strong y cerró primero el P antes que el strong, ¿cierto? Esto ya lo habíamos hablado, creo que el miércoles. Obviamente si el strong lo abrían dentro del P, hay que cerrarlo antes que cerrar el P, ¿cierto? Pero básicamente eso es, creo que todo lo que está acá. Otra cosa importante es que es imposible tener dentro de elementos tipo en línea, meter elementos tipo bloque. Solo hay una excepción que es el A. Por esto. Y es porque pues yo puedo hacer que un elemento grande que está, pues que tiene como cosas adentro, pues pueda ser un enlace. Pero que es como, por ejemplo, este que aparece por acá, si es un elemento grandote que ocupa todo el espacio, entonces yo puedo hacer que ese enlace adentro tenga como varias cosas en bloque. Pero el resto, ningún elemento tipo en línea puede tener elementos tipo bloque adentro. ¿Ya? Como este de acá, o sea, yo no puedo tener un strong que es un tipo en línea o un P que es un tipo bloque adentro. ¿Listo? Bueno, semantics ya es el que estábamos hablando. De nuevo pueden tener como esta tabla aquí como referencia inicial. Igual denle una revisada a esta lista y simplemente copien por ahí los que les parezcan interesantes. De todas formas vamos a ir viendo. ¿Listo? Bueno, acá ya entendieron esta parte del formato. Pues entendí que más que todo el formato de árbol es el que nosotros usamos principalmente, que se hace desde arriba para abajo en vez de estar, digamos, varios en la misma línea de código, porque así es más fácil entenderlo cuando uno lo está leyendo otra vez, ¿no? Ajá. Lo que hablamos de la indentación, pues siempre debería estar, o sea, la indentación debería reflejar realmente cómo está escrito el código. Si algo está, digamos, si este P está dentro del artículo, pues la indentación debería reflejar. Entonces, si el P está a la derecha, pues, o sea, aparte de que está dentro del artículo, pues también tiene como estos espacios a la izquierda, o sea, está movido hacia la derecha, pero no verlo adentro. ¿Ya? Esto al computador no le interesa. El computador igual cuando lo va a mostrar, eso no tiene pues como ninguna repercusión. Esto es para que nosotros como programadores lo podamos entender fácilmente. ¿Vale? Por acá lo que está explicando es que todo lo que esté en el texto, como espacios y saltos de línea, también el HTML los ignora totalmente. ¿Sí? O sea, yo puedo tener estos dos espacios, estos dos saltos de línea, perdón, y miren que este texto, cuando se renderiza acá, miren que no tiene los espacios ni nada.
¿Ya? HTML corta todo eso, y si yo tengo también varios espacios, como este de acá, solo me deja un espacio, ¿vale? Entonces toda esa formatación es solamente para ¿listo? ¿Vale? Listo. Bueno. Por acá ya pues habla un poco sobre qué elementos debe tener HTML para ser correcto. Este ya era la última, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí pues, simplemente explican un poco cada una de estas cosas. Por ejemplo, este doctype es el que hace. La versión de HTML. Ajá, eso es para especificar qué es la versión 5. Y tiene que ir al principio. Ajá, va al principio. Miren que es una etiqueta bien extraña. No, tiene como este signo de exclamación y no sé si pero entonces lo único que hace es decir que este es un documento de HTML5. Todo tiene que estar dentro del elemento HTML. Lo único que no está dentro del HTML es este inicial. De resto, todo está dentro del HTML. ¿Cierto? ¿Listo? Y el HTML únicamente puede tener dos cosas directamente adentro, que es el head y el body. ¿Cierto? El HTML, o sea, este elemento HTML no debe tener nada más directamente adentro. O sea, solo el head y el body, y todo lo demás tiene que estar dentro de alguna de esas dos cosas. Yo solo puedo tener, digamos, un body o puedo tener dos. Solo se puede tener uno. O sea, el head, el HTML solo puede tener un head y un body, y no se repite ningún otro sitio. ¿No? ¿Para qué sirve el head? ¿Qué cosas van dentro del head? Como la Cosas que no aparecen directamente en la página. Como los links, como el estilo. ¿No? Pero ¿cómo así los links? Pues los estilos, tal vez, es lo que dice Juan Camilo. Pues el link a CSS. Sí, ese es el que tengo más presente. Vos ahí pones, por ejemplo, que cierto formato de CSS va a controlar el estilo de la página. Va el título, la metadata. Básicamente todo lo que va en el head es metadata. ¿Sabemos qué significa metadata? No, eso de hecho era una de mis preguntas. Okay, entonces, bueno, todos los metadatos son datos que describen algo, pero no son parte de ese contenido principal. Por ejemplo, es que ustedes toman una foto con su celu, con la reflex, con la cámara que tengan. El contenido principal, pues, es la foto que acaban de tomar, ¿cierto? El paisaje, la cara, lo que sea bien bonito que acaban de tomar. ¿Sí? Pero no sé si han visto los datos con los que queda esa foto. O sea, cuando ustedes van y exploran los datos adicionales, entonces les dice que eso lo tomaron el día no sé qué de febrero, les dice que lo tomaron con una apertura F de 2.0, con una velocidad de captura de no sé cuánto. Sí, han visto ese tipo de datos que quedan en una foto cuando lo toman. ¿Sí? Si tienen el geotagging activado, entonces les dice que lo tomaron por ahí en Cali. Ya. Todos esos datos describen la foto, pero no son la foto son los píxeles y ya. ¿Sí? Entonces, esos son metadatos. Datos que describen el contenido principal, pero no son parte del contenido principal. Entonces acá es lo mismo. En el head vamos a tener simplemente metadatos. Cosas que no, cuando yo voy a ver acá en la pantalla, no aparecen en ningún lado, pero me ayudan a describirlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago una búsqueda en Google, usualmente todas estas cosas que aparecen por acá parten de los metadatos, el CSS y todos estos enlaces a
archivos adicionales que se necesitan están allá en el head, porque me ayudan a describir el contenido, pero no son el contenido. ¿Vale? Vale. Entonces, básicamente todo lo que está en el head es invisible para el usuario. Lo único que realmente es visible es el título. Lo que ponemos en esta etiqueta title es lo que aparece acá. ¿Ven? Si vamos a ver aquí el código fuente, por acá debe haber un título. Valid HTML, lo mismo que dice acá. ¿Sí? ¿Y el icono dónde se pone? Ese iconito también está por acá. Se llama... Este. Es el favicon. Profe, una pregunta. Si eso de meta es nada más información, pues que no se muestra, ¿por qué no simplemente lo pongo como un comentario? Porque el comentario, o sea, los comentarios son ignorados por el navegador. Entonces, esta información es para el navegador, no se puede ignorar. O sea, es invisible para el usuario, pero no para el navegador. Entonces, que los comentarios serían invisibles para el navegador también. Ah, ok. Listo. ¿Vale? Bueno, ya, ahora sí, todo el contenido, todo lo que sí ve el usuario y es el contenido principal de la página, todo va en el body. ¿Listo? Entonces, un documento inicial de HTML muy básico, pues se podría ver de esta forma. Un doctype, HTML, el head, que usualmente, digamos que estos son como los principales, el charset. Este charset, no sé si alguna vez han abierto una página y no muestra las tildes o tiene por ahí simbolitos raros. ¿Sí les ha pasado? ¿Puedes repetir la pregunta, porfa? Si alguna vez han entrado a una página que no muestre bien las tildes o que reemplaza algunas letras por símbolos raros. Como por un signo de interrogación en un cuadrito Sí. negro. Entonces, porque usualmente el charset no lo ponen bien. Entonces es importante decir que la página en la que estamos trabajando pues tiene UTF-8 para que podamos poner las tildes. Bien. El título y algunas etiquetas meta. Y ya en el body pues es que empezamos a escribir como contenido. Esto no se lo tienen que aprender de memoria. Ya. Les digo cómo lo podemos hacer. Entonces, hasta aquí, como ¿bien? Profe, entonces para ver si entendí, el charset es el de UFT8, es para las tildes. No solo para las tildes, es simplemente un set de caracteres que contiene pues, las tildes y otros caracteres. Pues, es el más utilizado. Ah, ok. Ve, profe, otra cosita es que el semestre pasado en la clase de arquitectura nos hicieron hacer un curso como de HTML y había como una partecita que hablaba sobre los idiomas y pues justamente eso es lo que usa como pues la extensión de Google Chrome como para traducir toda una página de un idioma a otro. ¿Eso también se pondría dentro del head? No, el idioma se pone directamente dentro del HTML. El HTML tiene una etiqueta que se llama layout. La que uno le pone en qué idioma está escrito ese contenido. Por ejemplo, este está en inglés. ¿Vale? Dale, gracias. Se va directamente en HTML. Bueno, sigamos con esta de acá. Y ya planteamos el mini ejercicio. Bueno, ¿entendieron esta de acá? Se tiene por acá un textico que habla sobre phishing. Me parece que siempre me pareció que no tiene nada que ver con el contenido realmente, pero ¿entendieron? ¿Sí saben lo que es phishing?
No. ¿No? ¿Alguna vez les ha llegado al correo algún enlace de Facebook o algo así que realmente no es Facebook? O de Bancolombia, Sí. que realmente no es Bancolombia. A mí me llegó uno una vez, pero era disque de Netflix, en una cuenta en la que yo ni siquiera tenía Netflix. Fue muy chistosito. Eso es como para poner los virus, por decirlo así, como un troyano. ¿Para eso se usa? No, es para coger tu información. Te mandan Ajá, una o para página robar que es claves, algo así. igualita. Sí, digamos lo que me pasó a mí. Me decía, ay, es que tu contraseña está mala. Entonces te manda a una supuesta página de Netflix para que tú metas los datos que tienes o para que supuestamente como que la cambies. Y ahí es donde te roban la información. O sea, prácticamente ellos no te están hackeando, tú se las estás dando. La mayoría de hacks, cuando uno escucha de un hacker, entonces uno imagina que al man tirando el código de una consola. Realmente no, la mayoría de hacks son ese tipo de... Eso es ingeniería, ¿cómo se llama? Ingeniería social. O simplemente te engañan para que vos mismo te... no sé si han visto también cuando uno abre en Facebook, uno abre la consola, aparece este mensaje por acá. Porque a veces, yo qué sé, esos mensajitos por ahí que la gente de vez en cuando manda, ¿cómo encontrar? Entonces, simplemente también es como un pedacito de código que uno viene y bien inocente pone en su mismo Facebook y te acabas de robar tu propia información. Entonces, por eso están como todo ese tipo de mensajes y por eso los correos tratan como de identificar cuando un mensaje que dice ser de Bancolombia, pero realmente no viene de alguna página por ahí. ¿Sí? Entonces, ahí que es importante que siempre que ustedes entren a una página en la que van a poner información, pues realmente revisen que la página es la que es, ¿no? Porque lo que uno puede hacer es como, digamos, si yo quisiera hacer ese tipo de hack, digamos a esta página, voy y me compro este mismo dominio, pero le cambio la O por un 0. Entonces, si uno lee rápido, pues de pronto ni lo nota. O simplemente le pongo una letrica de más o de menos, algo así. Y importante también que siempre tenga el candadito de HTTPS. ¿Listo? Pero bueno, de nuevo, eso me parece que no tiene mucho que ver con lo que está más acá. ¿Listo? Entonces, ya acá abajo, si revisaron todas las partes. Sí, y yo no entendí como desde query en adelante. Vale. Entonces, aquí ya hay algunas que habíamos visto. El protocolo, el HTTP o HTTPS, el subdominio, que hablamos el tiempo de eso, el dominio con el TLD, ¿sí? Y por último, el PAD, que era lo que habíamos hablado el miércoles. Entonces aquí él agregó uno nuevo, que es el puerto. ¿Cierto? Los puertos ustedes ya los han visto en aplicados. ¿Cómo se llama? Ecosistema. ¿Se acuerdan de los puertos? Sí. Que es como a donde estás llevando la información, o sea, como que está el receptor, pues el que envía y el que recibe. Y pues lo tenés que enviar como a uno de los 100.000 canales que hay. Entonces, acá también, en las páginas, pues también hay puertos. Lo que pasa es que uno usualmente no los ve. Sí, miren que aquí realmente, pues todas las páginas para funcionar tienen que estar en un puerto, pero usualmente están en el puerto por defecto.
El puerto por defecto es el 80 en HTTP y en HTTPS, no me acuerdo, creo que es el 443. Entonces simplemente cuando el navegador detecta que son esos puertos por defecto, pues simplemente no los muestra. ¿Vale? Pero uno puede tener en el mismo servidor páginas en puertos diferentes. O sea, incluso en el mismo dominio, pero en puertos diferentes. ¿Ya? Entonces yo aquí podría decir puntos 3000. Y si esta página tuviera algo puesto en el puerto 3000, pues aquí lo vería. Entonces, seguramente lo tiene. Luego va el path. El path es o todo lo que está después, pero antes del query o del fragment. Entonces dejemos el path para ahorita. Miremos primero el query. Entonces el query es todo lo que está después de un signo de interrogación. Y el query básicamente son variables. Entonces, no sé si alguna vez han visto por acá, por ejemplo, todo esto. ¿Alguna vez lo han notado? Sí, profe. Voy a coger esto y lo vamos a revisar acá. Miren que aquí está el signo de interrogación. Esta es la primera parte. Luego va un nombre de variable, que puede ser pues, cualquier cosa. En este caso es Q. Es el nombre de variable, luego va un igual y luego va un valor. Y ahí hay un ampersand. El ampersand lo que hace es dividir variables. Es que hay un ampersand y luego hay otra variable igual y un valor. Y luego hay otro ampersand. Variable igual, un valor. Variable igual, valor. ¿Bien? Básicamente, cuando yo hice esa búsqueda en Google, Google me mandó o le mandó a su servidor todas estas variables. ¿Ya? Entonces, seguramente este es lo que yo realmente estoy buscando. O sea, esto es como el query, seguramente lo que significa es APU. Sí, lo que el usuario buscó, que es Memex. Este OCO, ni idea, pero pues al parecer es como lo mismo. Puede ser como original query. RLZ, no tengo ni idea qué puede hacer. AQS, no tengo ni idea qué puede hacer. El source quiere decir que la búsqueda provino directamente desde Google, pero pues también pudo haber venido de otros sitios. Y este de acá, pues no sé qué significa, pero le está mandando el charset UTF-8. Entonces, al final lo importante es que todas estas variables inician con este signo de interrogación y están separadas entre ellas por una persona. Todo esto es el query string. Esto del programa de lectura. ¿Listo? Son variables, las vamos a utilizar, solo que es más adelante. ¿Vale? Sí. Entonces, simplemente es una forma de comunicar información entre el cliente y el servidor. Entonces, cuando la persona aquí buscó algo en el front, ¿sí? O sea, hizo una búsqueda y le dio enter, el front tiene que decirle al servidor de Google que la búsqueda fue de la palabra Memex. Y eso pues va a través de estas variables. ¿Vale? Y por último está este fragment. ¿Qué entendieron del fragment? Entonces, se conoce como fragment o a veces como hash. Entonces, ese fragment lo que hace es permitirme navegar dentro de la misma página. No sé si han visto que a veces cuando uno está leyendo algún artículo largo, hay como separaciones acá entre los subtítulos, como esta. ¿Han visto alguna vez?
¿no? La verdad no le he puesto atención. Por 2. A ver, por acá no lo veo, pero es lo mismo que pasa como cuando uno le da clic, como cuando hay un artículo que tiene una navegación interna, uno le da clic y lo que hace es como bajar el scroll. ¿Sí lo han visto? Como esos que tienen como hipervínculos a otra sección de la misma página. Exacto. El fragment es eso, básicamente. Es esa separación dentro de la misma página, esa navegación dentro de la misma página. Entonces miren que la página inicial es esta, ¿cierto? Miren lo que pasa acá arriba en la URL cuando yo le doy clic, por ejemplo, a yoga. Entonces, acá apareció el hash y la palabra de yoga. ¿Sí ven? Y pues el navegador me bajó el scroll hasta allá abajo. ¿Vale? Si yo esta página, este enlace, lo abro en otro navegador o simplemente se lo comparto a alguien, cuando lo abra, ya va a venir allá abajo. ¿Ya? Es como una forma para marcar la página en una sección específica. Acá es lo mismo, entonces se ponen como estos enlacecitos acá, es para que uno le pueda dar clic y copiar esa URL y compartirla. Entonces cuando alguien la abra, ya va a venir directamente allí, en vez de acá arriba. ¿Vale? ¿Vale? Ese es el fragmento. ¿Listo? ¿Tiene sentido hasta allí? Sí. Ahorita sí, para explicar el path, vamos a empezar a hacer vamos a hacer un ejercicio en estos casi 40 minutos que nos quedan. Entonces, lo que vamos a hacer es ya hacer como la primera, muy sencillo. ¿Listo? Bueno, entonces supongo que ya tienen el Studio Code. Cuando vamos a trabajar en un proyecto, lo importante es, voy a crearle por aquí una carpetica. ¿Ya? Y lo importante es que cuando ustedes vayan a trabajar en un proyecto, siempre tienen que tener el proyecto abierto, no archivos independientes. Por ejemplo, aquí este Visual Studio Code no tiene un proyecto abierto. ¿Cómo me doy cuenta? Porque esta barra acá abajo es violeta. ¿Sí? Es violeta cuando no hay un proyecto o una carpeta pues abierta. Esta barra siempre debería ser azul. Entonces aquí lo que acabo de hacer es crear una carpeta. Lo voy a arrastrar por acá. Cuando la arrastren, tengan cuidado de no arrastrarla acá a la derecha. La arrastran acá al centro, pues, como donde está el código. O le pueden dar como en Open Folder la carpeta. ¿Ya? Entonces la voy a arrastrar acá. Me interesa guardar eso que habíamos hecho. Y miren que ya la barra de abajo pasó a ser azulita. ¿Listo? Sí, profe. Bien importante. Seguramente ya lo saben, pues. Para recordarlo. ¿Listo? Entonces ya tenemos esa carpeta. Vamos a utilizar una extensión bastante que se llama Live Server. También para que la vayan instalando, por favor. Es esta de acá. ¿Listo? Cuando ya tengan la carpeta, ahí sí vamos a crear el archivo HTML. El archivo principal de una página siempre se llama index. La extensión es HTML. Así, todo en minúsculas.
¿vale? Cuando ustedes ya hayan guardado un archivo como HTML, Visual Studio pues ya lo va a reconocer en ese formato. Ustedes pueden escribir HTML y les aparece este menú. Si seleccionan el 5, él automáticamente les va a escribir como ese boilerplate que veíamos ahorita, pues como el doctype, el HTML. Por eso les digo que no es algo que necesariamente tengan que aprenderse de memoria, simplemente tienen que saber cuando está correcto. O sea, aquí tiene el HTML, el head, el body, tiene un par de etiquetas dentro del head. Profe, para que te apareciera el menú, ¿cómo escribiste HTML así solito? Solo, simplemente solamente escribo HTML, no tengo que hacer nada. Pero sí es importante que ya el archivo esté guardado como HTML. Si yo lo hago en un archivo nuevo, por ejemplo, en este que él todavía no sabe qué formato es, aquí no me va a funcionar. ¿Vale? Ya él tiene que saber que es un HTML. ¿Listo? Y importante, es el 5. Si ponen este, pues les va a poner simplemente la etiqueta. ¿Vale? Listo. Listo. Aquí, ahorita para continuar, simplemente vamos a hacer un P. Podemos poner Loren. También Visual Studio tiene la funcionalidad. Ustedes escriben Loren y él automáticamente les pone Loren. Acá, un shortcut importante que deben aprenderse es Alt-Z. Usualmente no es chévere cuando pasa esto, cuando el texto es tan largo que hace que uno tenga scroll horizontal. El scroll horizontal es horrible para programar. Con Alt-Z, lo que le dicen es que pues, nunca tenga scroll horizontal. ¿Vale? Si no se acuerdan del Alt-Z, también lo pueden buscar como wrap. Toggle word wrap. Es esta. ¿Listo? ¿Vale? Ahora, para poder visualizar esta página que estamos haciendo acá, vamos a iniciar el live server. Cuando ustedes lo hayan instalado, usualmente por acá aparece un botoncito que dice live server. A mí, por alguna razón, nunca me aparece. Entonces, de nuevo, con Control Shift P pueden encontrar todo lo que necesiten. Shift P, live server. Que hay uno que se llama Open with Live Server, ese es el que vamos a utilizar. Entonces, ahorita se abrió por acá en mi navegador. Sí, seguramente a ustedes se les va a abrir en el navegador por defecto, que si no lo han cambiado es Internet Explorer. Entonces, deberían cambiarlo. Esto lo hacen en una configuración que se llama Default Apps. Y por acá en Web Browser le ponen pues Chrome. Ahí siempre se los va a abrir en Chrome. O si no, pues simplemente cuando se los abra en Internet Explorer, vienen acá, copian la ruta y la abren en Chrome. ¿Vale? Pero recuerden que es importante que vamos a usar Chrome porque tiene las herramientas de desarrollo que necesitamos. ¿Listo? Pues bueno, ahí ya estamos viendo esta página. Miren que lo que tiene es una IP, que esta es la IP como local del computador. Tiene un 2.5500. ¿Se acuerdan que hablábamos que el puerto por defecto es del 80 o el 443? Pero él aquí lo puso en un puerto diferente. Como es un puerto diferente al por defecto, el que aquí sí aparece. ¿Sí? Y luego está cuál es la página que estamos viendo. Entonces es /index.html. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien?
Sí, profe. Entonces, lo que vamos a hacer es ya les digo exactamente. Entonces, el mini ejercicio va a ser a ver esto. Entonces, simplemente vamos a crear una paginita muy sencilla con texto en la que vamos a hacer enlaces a 5 páginas. ¿Vale? De esas 5 páginas, 3 páginas son páginas externas, o sea, por ejemplo, un enlace a Google, y 2 enlaces son a páginas internas. ¿Cómo es un enlace a una página interna? Entonces ahí vamos a empezar a ver la diferencia entre enlaces, entre rutas absolutas y rutas relativas. Bueno, listo. Entonces los voy a explicar. Pero entonces básicamente para hacer otra página, lo que vamos a hacer es otro HTML. Entonces así como tenemos el index.html, vamos a tener el other.html, cualquier cosa. HTML. ¿Listo? Acá tenemos el mismo boilerplate y acá ponemos dentro del P other, simplemente para saber que navegamos. Y acá en index, pues deberíamos tener un enlace a otro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos un enlace? De pronto, acá dentro de este mismo P, vamos a poner un anchor, un slash, mire que incluso Visual Studio Code es tan bello que me autocompleta. Algo que hace el Live Server es que cada vez que ustedes guardan, él recarga con los cambios. Entonces no tienen que estar recargando. Si ven que yo solo guardé y él ya automáticamente me recargó y aquí está el enlace. ¿Vale? Y el Open with Live Server solo lo tienen que hacer una vez. Si ya le dieron Open with Live Server, eso ya quedó como el servidor iniciado. No tienen que volverlo a hacer. Solamente pues cuando vuelvan a abrir el programa y vayan a trabajar de nuevo en esto. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a probar este enlace. Entonces, simplemente, listo, ese enlace me está redirigiendo a la otra página. ¿Sí? Entonces, en la página web, contexto, la que guarden enlaces a 5 páginas. 3 externas y 2. Deben usar la etiqueta A o anchor para los enlaces. Deben usar las etiquetas strong, M y ver. Realmente esas son para texto. Que también las etiquetas section, article y down para organizar. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí, profe. Ese es el ejercicio, ¿no? Muy chiquitito. ¿Vale? Seguro que se demoran 2 minutos. Intenten hacerlo. ¿Ya? Y vemos si surge alguna duda. ¿Vale? Los enlaces, recuerden que pues tienen que funcionar los internos, pero también tienen que funcionar los externos. ¿Listo? Dale, profe. Bueno,
traten de, a ver, tenemos que, con 10 minutos es suficiente, ¿cierto? Entonces, traten de terminarlo aquí para ver si alcanzamos a ver otra cosa. Un momento. Bueno, listo, ¿qué? Y profe, todavía no. Siempre, Disculpe, profe. ¿cuál es la diferencia entre externas e internas? La diferencia entre externas e internas, pues internas son páginas dentro de mi mismo sitio web. O sea, por ejemplo, aquí yo estoy yendo del índice a esta página other, pero ambos hacen parte de mi mismo sitio web. Y una externa, pues es una página diferente, por ejemplo, un enlace a Google o alguna otra página, o algún otro sitio web también. Listo, profe, gracias.
Bueno, ¿esto qué? Yes. No, profe, ya casi. Bueno, si queremos hacer Profe, esto ¿cómo es que se manda un anchor, pero que sea en otra pestaña? con target. Entonces, pero vamos a hacerlo acá. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo el texto, que es importante cuando vayamos a poner estas etiquetas strong, m y br. Recuerden que son en línea, solo tienen sentido dentro de un texto. O sea, el strong, por ejemplo, pues yo lo podría usar para poner este Ipsum en strong. Strong, Ipsum. ¿Sí? No tendría sentido que haya un strong por acá afuera, por fuera de algún P o algún H1, alguna etiqueta que es para textos, ¿vale? Siempre estas etiquetas tienen que estar ya dentro de una etiqueta para texto. ¿Listo? Y recuerden que tampoco se puede tener, por ejemplo, un P dentro de un strong, un div dentro de un strong. ¿Sí? Estas etiquetas que son tipo en línea no deben tener ninguna otra etiqueta tipo en bloque adentro. Profe, son 2 o 3 links externos, que es que no puedo ver bien. No, ya vi. 3 externas y 2 Disculpe. internas. Entonces, listo. Digamos que esta es una interna y vamos a hacer otra interna. Pero esa interna la voy a hacer en una carpeta. Que va a ser una carpeta pages. Y dentro de esa carpeta pages voy a hacer una que se llama page HTML. HTML, bueno, ahí la voy a poner en un H1 page 1. ¿Listo? Entonces, este otro enlace va a ser a esa página. ¿Y qué es lo importante? Como está dentro de una carpeta, esa carpeta hace parte del path. Que era algo que quería que viéramos, por eso les dije que el path ya lo veíamos. Ejemplo. Entonces, el path, miren que representa el archivo, como el HTML que quiero ver, pero realmente también representa como su ubicación. Si está dentro de una carpeta, pues también tengo que poner la carpeta. ¿Listo? Y si yo quiero un enlace a una página externa, entonces, por ejemplo, voy a hacer un enlace a esta página de acá. Entonces, la diferencia es que la página externa tiene que tener la ruta completa. Esto se le conoce como una ruta absoluta. ¿Ya? Es una ruta que tiene todo, desde el protocolo, el subdominio, el dominio, todo el path, todo lo que tenga. Es una ruta absoluta. ¿Ya? Esta de acá es una ruta relativa. Miren que no tiene protocolo, no tiene el dominio, no tiene nada de eso. Y se llama relativa porque depende, pues, como relativa al sitio en el que yo esté. Yo estoy en el index. ¿Ya? Si yo quiero ir al index, la página other en relación al index, pues simplemente está allí mismo. Pero la página pages en relación al index o en relación a mi sitio web está dentro de la carpeta pages, page 1. ¿Ya? En otras palabras, usamos las rutas relativas para referirnos a páginas, a imágenes o a recursos que están dentro de mi mismo sitio web. Y usamos rutas absolutas cuando son páginas o cosas que están en otros sitios web diferentes.
¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿No? ¿Hola? Sí, profe, tiene Sí, sentido. profe. Sí, sí. Esta diferencia entre relativo y absoluto es bien importante. ¿Tiene alguna duda, por favor? No, pregunto. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Simplemente si yo le doy aquí en ir a audio. ¿Está hablando, profe? Sí. ¿No lo escuchas? No lo escucho, no sé si es por mi internet o el Zoom. ¿Otros me escuchan? Yo te escucho bien. Yo sí te escucho bien. También te escucho, profe. A ustedes sí los escucho, yo a él no, por alguna razón. Ah, pero seguís sin escuchar. Hola. No, ya sí, ya sí. No sé. Bueno, entonces miren que esta me funciona. Esta otra también me llevó a la otra página y miren que aquí en el path, entonces de nuevo aparece la carpeta pages y el archivo page1.html. ¿Listo? Y si le doy a esta otra, pues también me lleva para allá, pero obviamente es una página que no hace parte de mi sitio web. Es una ruta externa. Lo que preguntaba por ahí Cristian es cómo hacer para que, no sé si han visto que a veces uno da clic y se abre una pestaña diferente, no es la misma pestaña. Para eso, al enlace se le pone otro atributo que se llama target. ¿No? Y el target tiene un valor que es _blank. ¿Listo? Cuando ustedes ponen esto, _blank, lo que va a hacer ese enlace es abrir en una pestaña nueva. ¿Sí ven? ¿Listo? ¿Puedes volver a mostrar cómo se pone el guión bajo? Que no. Por dos. Target _blank. ¿Listo? Listo. Fácil, ¿cierto? Bueno, ahora, lo último que vamos a hacer, o hay preguntas hasta aquí. Sí, profe, qué pena, ¿para qué era lo del target? Este target blank lo que hace es que el enlace, cuando abre en una nueva pestaña. Estos dos que no tienen target blank, lo que hacen es que la misma pestaña cambian. ¿Sí? Es la misma pestaña en la que ya estaba. Me toca ir atrás. Este último enlace, que sí tiene el target blank, lo que hace es abrir una nueva pestaña. ¿Sí? Listo, perfecto, profe. Usualmente cuando uno tiene enlaces a páginas, a sitios web externos, usa el target blank. Y cuando son como navegación en el mismo sitio web, pues no lo usa. Usualmente uno no hace. ¿Listo? Bueno, ahorita sí, lo que vamos a hacer es de una vez empezar a publicar esto. Lo vamos a poner en GitHub. Yo creo que en estos 9 minutos alcanzamos. ¿Se acuerdan cómo se hace? Vamos a No, GitHub. profe, ni idea. Sí. Vamos a Creo que GitHub. sí. Hacen un nuevo repositorio. De todas formas, recuerden que esto les queda grabado. Van a GitHub, hacen un nuevo repositorio, le ponen el nombre que quieran. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo hice, digamos, para la local, y digamos, yo puse una página con mi nombre y puse otra que decía contactos y puse, bueno, mi celular, pero en el caso es que yo quise hacer como para devolverme, pero me dice que, o sea, la ruta la busca en el mismo folder, ¿no? Entonces, ¿cómo me saldría el folder para, digamos,
que me pudiera encontrar? Un momento, hagamos esto y ya revisamos. Entonces, bueno, aquí ya acabo de crear el repo. Ahorita tenemos que hacer estos comandos de acá, ¿cierto? Entonces acá en Visual Studio ustedes pueden darle Control N y les debe abrir un terminal acá. O si no, se van a la carpeta. ¿Qué se hizo? Ahí está. Y aquí le pueden dar clic derecho, Git Bash Here. Esto es lo mismo. Entonces, si recuerdan los comandos son git para inicializar el repo, git add para agregar cada uno de los archivos al próximo commit que vamos a hacer. Podemos usar punto para agregar todo. Git status para que me diga qué es lo que hay. Entonces ahí están los 3 archivos que tenemos. Aquí lo estoy haciendo rápido, pues porque no nos queda mucho tiempo, pero obviamente en otras clases lo vamos a ver con más calma. El terminal en Visual Studio con Control N. Si no se acuerdan, Control Shift P, recuerden que ahí lo encuentran todo. Terminal, por ahí hay. El new external, no hay. Ahí está. Pero es Control N. Bueno, ya hice el git add, ahora podemos hacer un git commit, -m, y recuerden que ahí va con comillas. Bueno, mentiras, de una vez en inglés. ¿Listo? O sea, ya tengo mi primer commit. Y ahorita nos venimos acá para crear, pues para subir esto acá. Entonces aquí vamos a agregar el origin. Y luego le podemos dar git origin master. Y ese ya es el que va a subir para acá. Y listo. Ahí terminó de subir. Entonces si recargo, ahí está el código. Rápidamente. Ahora, para publicar esto, nos vamos a ir acá en Settings. Y por acá abajo hay una sección que dice GitHub Pages. Aquí donde dice Source, le vamos a poner Master. Listo. Eso es lo único que hay que hacer. Le damos aquí en Save. Y ya. Esto me va a publicar. Entonces volvemos a bajar y aquí me va a decir que mi sitio ya está publicado en esta ruta. Entonces, usualmente esto se demora unos minutos. Entonces, vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Pero ya esta sería la ruta. Entonces, este es mi nombre de usuario como subdominio, GitHub.io y el nombre del proyecto. ¿Listo? Ahí les queda para que lo hagan. Ahorita sí, ¿quién era? Nicolás, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ¿cómo lo intentaste hacer? ¿Querés compartir pantalla un último? Ya voy, profe. ¿Puedes habilitar, por favor? ¿No está editado? No. Ya. Publiquen la página, ¿vale? Seguramente van a tener un par de problemas, entonces sí, intenten publicarla para que tengamos preguntas para... ¿vale? Bueno, pues todavía no he cambiado la parte del servidor hasta Safari de momento, pero bueno, el caso es que le di por acá. Ajá. Y pues puede volverse y pues dice que, claro, porque la está buscando en Pages, pero pues el index está, digamos, afuera. Claro. Entonces, ahí lo que te está faltando... No, es que no había visto, creo que... Ah, no, mentira, sí, dime. Vale, pero no es dentro de index. El problema está en el go back, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando uno le pone el slash, ¿sí? Ya cuando le pusiste slash, el slash significa como el inicio del servidor, ¿sí? Como la carpeta principal. Entonces, por ejemplo, andate al index.html. Entonces, cuando vos pones, por ejemplo, slash pages, slash contact info, ese primer slash lo que indica es la carpeta principal. Tú vos estás diciendo que la carpeta pages está dentro de la carpeta principal.
Mira que al de abajo te faltó el slash. Sigue funcionando porque index igual está allí, pero digamos que cuando uno no le pone el slash, lo que está diciendo no es que lo coja desde la carpeta principal, sino desde la carpeta en la que estás, en la que está ese archivo. ¿Ya? Entonces ahorita andate al personal directory. Ese no es el que te lo va a arreglar. Entonces allí vos no le has puesto el slash. Entonces cuando uno no le pone el slash, es una ruta relativa a la carpeta en la que estás. Entonces él va a buscar el index dentro de la carpeta en la que estás, que es pages. Si le pones el slash, es una ruta relativa a la carpeta principal del servidor. Entonces él va a buscar el index en la carpeta principal y ahí sí existe. Entonces ahí ya te debería funcionar. Ah, ok, entonces pues... Acordate, ese Open with Live Server solo se tiene que hacer una vez. No, es que como no tenía, como no estaba funcionando Ah, mentira, sí, claro, como yo lo arreglé. Tiene que hacer una sola vez. Ah, pero el error, mira. Es que ese error no va a dejar o sea, cerrarlo y tratar de navegar de nuevo. Ajá, sí, por eso ya. Eso. Ajá. Listo, profe, gracias. Sí. Ajá. Entonces, esa parte de eso tiene que ver también con las rutas relativas y absolutas. Eso lo vamos a seguir viendo. ¿Vale? Y ese tipo de problemas también les va a pasar cuando publiquen en GitHub. Acá todavía no se ha publicado. Que me sigue apareciendo el 404. Es común que pase eso. Siempre los cambios se demoran unos minutos en ser reflejados arriba. ¿Vale? Entonces, nada, por favor, completen ese mini ejercicio, súbanlo a GitHub y continuamos. Listo, profe. Que nos queda como un minuto. Recuerden que la sala se cierra en ¿Tú hay que de pronto darte el link o lo vas a revisar o algo? No. Ah, no, listo. solamente es para que ustedes tengan preguntas. Profe, ¿dónde vas a subir el video? Yo les puse el enlace del playlist en Discord y ahí en ese playlist los subo todos. ¿Vale? De todas formas, cuando termine de subir, yo les paso el enlace. Ah, muchas gracias. Vale. Bueno. Muchas gracias, profe.